Hola, bienvenidos sean todos una vez más a No Se Edita. Yo soy Gisela Fontainés. Hoy vamos a estar conversando acerca del TPS. Algo acaba de suceder para la comunidad venezolana que nos tiene muy contentos y es que han extendido por 18 meses el TPS para nosotros, para esta comunidad. Y hoy vamos a estar conversando con una abogada especialista en inmigración quien nos va a estar aclarando varias dudas acerca del tema. Porque siempre, ya ustedes saben, hay muchas personas que quisieran conocer un poquito más o tienen dudas en cuanto a cómo pueden aplicar, quiénes pueden aplicar, cuándo hacerlo, cuál es el momento adecuado. Y hoy vamos a estar aclarando todas esas dudas. Ahora mismo me encuentro con Marina Guevara, abogada venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y de Peace acá en la ciudad de New York. Y ella nos va a estar conversando o ampliando el conocimiento en cuanto a este tema migratorio. Bienvenida, Marina Guevara. Bueno, muchas gracias por la introducción, Gisela. Y sí, efectivamente estamos aquí desde mi oficina para poder resolver y responder algunas de las preguntas que tienen nuestros clientes de Venezuela. Bueno, yo creo que sería acorde comenzar preguntándote. Yo sé que mucha gente sabe, pero también hay muchísimas personas que no. ¿Qué es el TPS? Bueno, el TPS es un estatus de protección temporal para las personas que son del país de Venezuela mientras esté vigente la designación del país y mientras hayan condiciones que hagan muy difícil el retorno de los venezolanos al país de una manera segura. ¿En qué fecha debo haber llegado para calificar al TPS? Esto es tomando en cuenta las personas que no lo tienen. Ojo con la pregunta a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. ¿A qué fecha tuve que haber llegado? Bueno, Gisela, esa es una muy buena pregunta porque hay muchas personas que llegaron después de la primera fecha inicial de designación y hace un par de días el Departamento de Seguridad Nacional acaba de hacer lo que se llama la redesignación del TPS y lo que significa es que muchas personas que antes no calificaban van a calificar siempre y cuando puedan demostrar que han llegado a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Entonces, la fecha nueva que tienen que comprobar que han entrado a los Estados Unidos es 31 de julio del 2023. ¿Qué pasa con esas personas que aplicaron para ese momento y que todavía no tienen respuesta? ¿Qué recomiendas tú? ¿Ellos deben reaplicar? Porque yo, por ejemplo, mi comunidad, una de las preguntas más comunes es: no me ha llegado la notificación de aprobación del TPS, no me ha llegado el permiso de trabajo por TPS. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, si no han tenido una respuesta todavía, tienen que seguir esperando. Esta nueva fecha es para las personas que no han aplicado, o sea, las personas que no tienen una aplicación pendiente de TPS. O sea, si una persona calificaba bajo la fecha anterior y ya sometió una aplicación de TPS, simplemente tiene que seguir esperando por la decisión. ¿Qué pasa si yo tengo un caso de asilo en corte? Yo pienso que cada caso es particular, pero mi recomendación es si de verdad la persona califica para el TPS y tiene un caso de asilo en corte de inmigración, definitivamente es recomendable que aplique para el TPS. Y te voy a explicar por qué, Gisela. Muchas personas tienen casos de asilo pendiente, pero no tienen un caso muy fuerte y el TPS, de hecho, en el pasado nos ha ayudado para cerrar los casos de la Corte de Inmigración o hacer lo que se llama terminación basado en que la persona tiene TPS. O si la persona, sobre todo la gente que piensa que su caso de asilo no es muy fuerte, yo podría decir que mi recomendación sería que aplicaran para el TPS porque podría ser una manera para cerrar o terminar el caso en Corte de Inmigración basado en el TPS. A mí me gusta que estés tocando ese tema porque fíjate, a mí me parece que ha habido, y lo conversé hace poco con otros colegas tuyos, que ha habido una mala percepción en cuanto a lo que es el TPS. La gente ha como que despreciado, ha minimizado el impacto y la importancia que tiene el TPS. Yo sé que ya nos dijiste qué es, pero quizás puedas explicarnos para qué nos serviría mientras nosotros estemos residiendo en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer? Mira, podemos trabajar, podemos caminar libremente, podemos entrar, podemos salir. Claro. No, mira, definitivamente yo creo que el primer punto es la protección contra la deportación. Yo creo que eso es lo más importante. Segundo, te va a otorgar un permiso de trabajo, que vas a poder trabajar con ese permiso de trabajo, y también le está la oportunidad de poder pedir un permiso de viaje. Yo pienso que tener el TPS es una gran ayuda, especialmente para las personas que quizás no califiquen para otros tipos de beneficios. Y
También porque tener el TPS se va a poder renovar siempre y cuando el Departamento de la Seguridad Nacional extienda el TPS. En este caso, hace poco lo volvieron a extender por 18 meses. Entonces, mientras el TPS esté vigente y la persona esté introduciendo su re-registración como una especie de renovación, va a poder continuar con la renovación de su permiso de trabajo y con la protección contra la deportación. Yo pienso que es una ayuda bastante grande para los venezolanos. ¿Qué pasa con toda esta gente que tiene doble nacionalidad y hasta triple? Porque no sucede que solo 2, sino hasta 3. ¿Son personas que pudieran entrar en la aplicación del TPS? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta. No es que automáticamente no son elegibles para el TPS, ¿ok? Tener la doble nacionalidad no significa que no vas a poder tener el TPS. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la discreción de negarlo y lo puede hacer basado en una presunción, una determinación de que la persona en realidad se ha reasentado en un país diferente al país, en este caso Venezuela. Por ejemplo, hay muchas personas que han vivido en otros países o tienen otra nacionalidad, y en ese tipo de casos yo recomiendo que hablen con un abogado para poder estudiar el caso y para poder presentarlo, porque se van a tener que tomar muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, si la persona ha vivido en ese país, porque también hay gente que simplemente lo registraron en otro país, le dieron el pasaporte y nunca ha ido a ese país, no tiene contacto, no tiene familia o es otro idioma. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración antes de aplicar al TPS, y en este tipo de casos particularmente yo recomendaría hablar con un abogado para poder demostrar que esa persona no se ha reasentado en ese país, o que no ha gozado o se ha amparado en los derechos otorgados por ese país. Yo creo que es importantísimo hablar con un abogado, especialmente en este tipo de casos. Extendiendo un poquito más esa pregunta, si las personas vivieron en otros países, ¿qué pasa? De nuevo, tienen que consultar con un abogado para poder presentar el argumento de por qué esa persona no se puede considerar reasentada en otro país. ¿Qué necesito yo para aplicar a un TPS viviendo aquí? ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, mira, en líneas generales, el primer requisito es ser venezolano. Como te estaba diciendo anteriormente, el tener doble nacionalidad no significa que no vas a ser elegible. Uno de los primeros documentos que nosotros le decimos al cliente que tiene que entregar es, por supuesto, la evidencia que la persona es venezolana. Por ejemplo, el certificado de nacimiento, el pasaporte, la cédula, todos estos documentos para poder demostrar la identidad. Y después pasamos al punto de que tienen que demostrar que han llegado aquí a los Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Entonces, pueden ser muchas maneras de comprobarlo. Las personas que llegaron con visa, obviamente la I-94, o las personas que entraron de otra manera, si tienen documentos de corte, por ejemplo, que puedan demostrar la fecha de entrada. Pero no solamente es la fecha de entrada, sino tener presencia física aquí en los Estados Unidos y continua a partir de la fecha de haber entrado. Entonces ahí es donde empezamos ya a ver... De nuevo, cada caso es único, pero tenemos que ver la situación de la persona. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento donde podamos demostrar que la persona ha estado viviendo en ese lugar. O también podemos hablar de... carro, por ejemplo. Claro, todos los documentos que tengan el nombre de la persona. Por ejemplo, hasta récord médicos. Hay personas que han venido y en la época de la pandemia, han ido al médico y tienen los récords médicos. Ahí pueden demostrar que han estado aquí esa fecha. Hay otras personas que han tenido otros procesos pendientes y ya tienen un permiso de trabajo y han pagado impuestos. Esa es otra manera, con los impuestos. Son muchas maneras las que puedes tú comprobar que has estado aquí en los Estados Unidos, pero en líneas generales yo te diría, por supuesto, el contrato de arrendamiento, los récords médicos, los impuestos y cualquier documento que te pueda demostrar que tú has estado aquí en los Estados Unidos. Ahora bien, para nadie es un secreto la cantidad de personas, de migrantes que han cruzado la frontera y han llegado, especialmente a la ciudad de New York. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Ellos son elegibles para aplicar a un TPS? El criterio no es basado en cómo entraron a los Estados Unidos. Pudieron haber entrado por la frontera, pudieron haber entrado con visa, pueden tener otro tipo de estatus. El tema aquí es ver si la persona realmente tiene la nacionalidad del país designado, que es Venezuela,
Siempre y cuando se pueda demostrar la identidad, es decir, que la persona es venezolana y que ha entrado antes del 31 de julio del 2023, no importa de qué manera entró, y por supuesto se puede demostrar la presencia física, podríamos entonces hablar de una persona que califica para el TPS. Okay. Otra realidad que tenemos ahora mismo es las personas que ingresaron con el parol humanitario aprobado el año pasado, en 2022, para venezolanos en principio. Yo repito, hablo de Venezuela porque es la comunidad con la que estoy conectada. ¿Qué pasa en ese caso? Si yo tengo un familiar, si tengo un amigo, si aquí hay una persona que ingresó con el parol humanitario, ¿cuáles son las recomendaciones para esa persona a sabiendas de que pueden estar solo 2 años por ahora, es lo que se ha anunciado, con el beneficio del parol humanitario? ¿Son elegibles también para un TPS? Ya, yo creo que la respuesta en este caso es, de nuevo, no importa el estatus que tengas, o puedes tener el parol, o puedes tener un caso de asilo pendiente, o otro tipo de petición, tú puedes aplicar para el TPS siempre y cuando califiques, es decir, siempre y cuando puedas demostrar que seas venezolano y que entraste antes de la fecha de designación, en este caso 31 de julio. Yo diría que lo bueno que tiene el TPS es, mientras la situación del país de Venezuela no cambie, es decir, siga siendo de una manera no segura para retornar al país y se sigan extendiendo el TPS, la persona va a poder renovar y va a poder continuar con ese estatus. El parol no sabemos si se va a renovar o qué va a pasar con él. Yo diría, especialmente esas personas que no saben qué va a pasar, es recomendable tener el TPS, porque el TPS ya se ha demostrado que realmente la situación de Venezuela ahorita no ha cambiado y puede ser que se continúe renovándose, extendiéndose. Ya ustedes están escuchando, ya nos están viendo. Las preguntas y las respuestas son casi siempre la misma. Es repetitivo, pero a mí me gusta ir preguntando por su nombre y apellido, bien sea parol, bien sea frontera, bien sea asilo, porque eso es lo que queremos, aclararles a ustedes varias de las dudas. Ahora, esta gente tan bonita que nos ve y nos sintoniza por No Se Edita, ¿cómo pueden contactarte si ellos necesitan una consulta, si quieren aplicar el TPS, si quieren hacer un ajuste de estatus? ¿Cuáles son tus puntos de contacto? Vamos a dejar los números en la pantalla para que se comuniquen con mi oficina y con mucho gusto podemos atenderlos por medio de una cita. Simplemente nos pueden escribir un email o nos pueden llamar a la oficina para poder acordar una cita. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que este episodio sea de provecho y recuerden comentar, compartir, darle like para que esta información no se quede aquí y se multiplique. Sobre todo este episodio que va a ser de tanta ayuda para la comunidad en general. Gracias. Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.